Asesor de Milei filtró información sensible. 8 en toda la Argentina está conectado Federico Furiase, él es director del Banco Central y es asesor en el equipo económico de Luis Toto Caputo, es uno de los referentes ahí del equipo económico. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Nacho y equipo. Un placer como siempre. Lo mismo y agradecemos este rato, Federico. Bueno, durante los últimos días, mejor dicho, hubo distintas manifestaciones respecto a la economía. Voy a arrancar con una crítica política que recibieron, pero que mereció por parte del gobierno una respuesta. Ya la dio el jefe de gabinete Guillermo Franco desde el punto de vista político, pero aprovecho que te tengo para consultarte. Cristina Kirchner apuntó contra el modelo económico, dijo, tenés a media Argentina que no llega a fin de mes, dijo que las inversiones no llegan, que los dólares se van, que el tema de las compras en el exterior está haciendo mella y que volvió a cuestionar el modelo económico de endeudamiento estructural, salarios pisados y dólar planchado. ¿Cuál es la respuesta del equipo económico, Federico, a estas críticas de Cristina? ¿Cuánto influye Cristina en el programa económico del gobierno? Bueno, hay varias aristas, ¿no? En ese sentido no hay ninguna influencia. Lo importante de nosotros es No cambia el rumbo, concentrarnos, digamos. no, totalmente, y lo importante me parece es responder con números. Si querés, Dale. paso un par de números Sí, en sí. relación a esas. La economía está creciendo, bueno, tuvimos el dato del primer trimestre de 2025, un crecimiento de 5,8% anual. El consumo privado en esas cuentas del Producto Bruto Interno creció 11,6%, alcanzó el mayor nivel de lo que es la serie desestacionalizada, ¿no? El consumo privado. Además creció la inversión creció un 31,8% y las exportaciones crecieron un 7,2%. Tanto lo que respecta a inversión en maquinaria y equipo y a exportaciones, tuvieron el mejor primer trimestre, eh, con lo cual eso te está diciendo que la economía está creciendo muy fuerte, está creciendo a niveles de 6%. ¿Cómo se está dando ese crecimiento? Con desinflación y con desendeudamiento, ¿no? Mm. Bueno, los números de desinflación son muy fuertes, eso ha conllevado a un aumento en los salarios privados registrados de 14% el año pasado, eh, se pudo sacar más de 10 millones de personas de la pobreza. Te estoy dando números contundentes que manifiestan cómo el programa de estabilización logró bajar fuertemente la desinflación, manteniendo crecimiento económico, y por eso desembocó en la recuperación de los salarios privados registrados y en la caída significativa de la pobreza. Además, hay un factor de crecimiento que tiene que ver con la recuperación del crédito al sector privado y a empresas. Producto de que ahora hay una macro estabilizada, que hay superávit fiscal, el gobierno recauda más de lo que gasta y que el balance del Banco Central está saneado, ya no hay déficit cuasi fiscal, ese montón de pesos que se escondía debajo de la alfombra y que eran inflación potencial. Ahora los bancos trabajan de bancos, dejan de prestarle al Tesoro y al Banco Central y le están prestando a familias y empresas, y eso ha permitido que el crédito al sector privado en pesos se haya más que duplicado en porcentaje del producto. Por eso, en los números más concretos tenemos cómo se traduce estabilización macroeconómica. Bueno, además de que ha bajado fuertemente la inflación con recuperación de los salarios reales, ahora las familias y las empresas están accediendo a préstamos para comprarse una casa, para comprar un auto, para hacer un viaje al exterior, y eso es otra manera de ver cómo está dinamizándose la actividad. Y todo esto también vino con baja de impuestos. Todavía queda un camino por recorrer, obviamente, pero este esfuerzo fiscal con baja del gasto del Tesoro Nacional permitió una reducción de impuestos de 2 puntos del producto. Y todo esto se ha generado con un proceso de desendeudamiento muy fuerte en el sector público. La relación deuda-producto con el sector privado y organismos internacionales ha bajado desde 100% en diciembre de 23 a la zona de 39,5% en marzo 25. Si miramos la deuda bruta consolidada del Tesoro y del Banco Central, que desde noviembre 19 a diciembre 23 había subido
156 mil millones de dólares en el último gobierno Claro, de Alberto. Alberto Fernández y Sí, sí. Cristina, 156 mil millones de dólares la deuda bruta del Tesoro, más los pasivos remunerados del Banco Central. Desde noviembre 23 a mayo 25, en nuestra administración, se ha reducido en 50 mil millones de dólares. 50.000 millones de dólares Entonces, se redujo la deuda. la deuda bruta Sí, consolidada teniendo en cuenta los pasivos Claro. remunerados del Banco Central. Claro, que era un tema. No nos olvidemos por qué lo contamos, porque esa era una herencia muy compleja de que había dejado, obviamente, en el 2023 un balance del Banco Central Sí, totalmente con muchos pesos que tenía la gente, que es la deuda que le dé el Banco Central a la gente, claro. y sin reservas. Estaba lleno de Y pesos. además de bajar la deuda del sector público, claro, hubo un saneamiento de esa hoja de balance, y eso claramente es parte de esta estabilización macroeconómica. Ahora, yo te preguntaba, mi pregunta Sí, no fíjate, era, te hago- no te era hago- inocente te hago de... un puntito más. Sí, sí, sí. Te hago un paréntesis más. Fíjate que, bueno, cómo los números contrastan, digamos, de manera determinante, pero además se critica que la economía no está creciendo y al mismo tiempo que hay un déficit de cuenta corriente, Claro. con lo cual es totalmente inconsistente. Si después nos metemos, si querés, en esa crítica del déficit de la cuenta corriente, que es muy distinto a lo que ha pasado en gobiernos anteriores. No, yo te preguntaba, mi pregunta no era inocente porque ¿qué influencia tienen las palabras de Cristina en el programa? Porque está claro que en el programa de ustedes no tiene una sola influencia lo que diga Cristina, pero sí me parece que Cristina pretende intervenir en la economía con proclamas políticas, porque bueno, vos has desmenuzado con independencia de si uno coincide o no coincide, son datos puntuales los que has planteado, pero me parece que Cristina quiere intervenir políticamente y afectar el programa económico desde la política, y que ese es el objetivo del kirchnerismo. Ahora, en las últimas horas se sumó sí un informe del JP Morgan, Federico, que te quería preguntar qué es lo que ustedes piensan de eso, que JP Morgan dijo que prefieren dar un paso atrás con el tema de la inversión acá en bonos en la Argentina, que prefieren esperar, sobre todo por el tema del ruido electoral, pero sin embargo dicen nos mantenemos positivos con el mediano plazo de Argentina. Es decir, esto también abona mi teoría particular de que Cristina lo que pretende hablando de economía, tanto de economía y no tanto de otras cosas, es hacer ruido electoral, hacer ruido económico para afectar en definitiva políticamente al gobierno. No es ninguna novedad lo que estoy planteando, pero sí me parece importante porque el JP Morgan se está haciendo eco del ruido electoral, y el ruido electoral en realidad es básicamente lo que dicen unos y otros. Totalmente. ¿Y sabés cuál es el mejor anticuerpo, la mejor medicina desde el lado del que está haciendo política económica para minimizar cualquier ruido político o también ruido externo? Hoy tenemos mercados internacionales muy complejos donde suben las tasas en el mundo y hay mucha volatilidad en los mercados internacionales. El mejor anticuerpo es tener una macro sana. Entonces nosotros tenemos un programa de estabilización donde logramos obtener superávit fiscal, le pusimos fin a la emisión monetaria y en la tercera fase recapitalizamos al Banco Central con dólares, reservas líquidas de libre disponibilidad, en un nuevo régimen de flotación cambiaria donde hay libre flotación entre el piso y el techo de la banda y donde se salió del cepo. Entonces, esos fundamentos macroeconómicos es la mejor medicina para minimizar cualquier ruido político o externo. Y tenemos la prueba, porque ataques políticos recibimos continuamente. Primero, ni bien asumimos, febrero del 2024, que esto no duraba, cuando el dólar se fue de 1.100 a 1.300, bueno, y obviamente después de esa volatilidad se volvió a estabilizar. Julio del año pasado, lo mismo. Hace apenas 2 meses, lo hemos hablado con vos, en la antesala de la salida del cepo. Me acuerdo. Cuando de todos lados, economistas o también actores políticos estimaban un dólar de 1.400, 3-4 meses de inflación al 5% y de vuelta. Entonces los hechos demuestran que cuando tenés una macro sana, una macro estable y donde hay
total sintonía entre el presidente y el ministro de Economía en mantener esa macroeconomía sana, superávit fiscal, no emisión monetaria y un banco central que está saneado, que está recapitalizado, bueno, no hay nada contra eso. Claro. A ver, ¿hay atraso cambiario en la Argentina, Federico? Te lo pregunto para alguien que está escuchando el programa, que escucha a Cristina hablar de los dólares se van, que el dólar está barato, y por otro lado, que no tiene conocimientos técnicos. ¿Hay dólar atrasado? ¿El precio del dólar está barato? No, mirá, primero que el dólar flota. Tenemos un régimen monetario cambiario donde el dólar flota entre el piso y el techo de la banda, saliendo del cepo. Entonces, en realidad, lo que te pasa en los programas de estabilización exitosos, ¿qué sucede cuando hay un programa de estabilización exitoso? Sobre todo viniendo de una herencia muy compleja, ¿no? Donde había un riesgo de hiperinflación, un balance del Banco Central totalmente debilitado, destrozado, y riesgo de crisis financiera. Bueno, cuando te pones a hacer las cosas que hay que hacer para estabilizar la macro, lograr superávit fiscal, no hacer más emisión monetaria, sanear el balance del Banco Central desde el lado de los pasivos, es decir, de los pasivos remunerados, y del lado de sus activos, que es recuperar reservas, ¿qué sucede? La moneda doméstica, en este caso el peso, se fortalece. Se fortalece endógenamente, es decir, producto del éxito de esta estabilización macroeconómica, y tenés varios parámetros para definir si es un fortalecimiento del peso endógeno exitoso, que tiene que ver con que al mismo tiempo ha bajado fuertemente el riesgo país, la economía está creciendo, la inflación está bajando, las expectativas de inflación y están bajando también, se está recuperando el crédito, y se da todo en un contexto de estabilidad cambiaria, y desde que salimos del cepo, el Banco Central está acumulando reservas. O sea, desde que salimos del cepo, el Banco Central acumuló casi 4.000 millones de dólares, además del desembolso del fondo y del resto de los organismos. El riesgo país ha bajado y las expectativas de inflación y la inflación se desplomaron. Entonces, eso te sitúa, obviamente, que tiene que ver con un proceso producto de la estabilización macroeconómica. Ahora, Federico, ¿vos serías tan amable de esperarme? Perdón, ¿vos serías tan amable ahí? Acá estamos. Gracias por aguardarnos. Estábamos hablando justo estabas hablando de las reservas, de que después de la salida del cepo, bueno, se han incrementado las reservas del Banco Central, un punto que cuestionó también Cristina Kirchner, Federico. Fíjate que, digamos, ¿qué es lo que monitoreás en un régimen monetario cambiario para saber si está yendo por el buen camino o no? Lo que tiene que ver con el riesgo país, las reservas, el crecimiento y la inflación. Y fíjate que desde que salimos del cepo se ha acentuado la baja de la inflación y de la expectativa de inflación. El riesgo país, desde que salimos del cepo, bajó considerablemente, significativamente. Las reservas, fuimos acumulando reservas con las colocaciones del Tesoro de los bondes en pesos que suscriptos en dólares, que se va a usar para refinanciar vencimientos de moneda extranjera, el repo del Banco Central y otras herramientas que tiene el Tesoro para comprar dólares adentro de la banda cambiaria sin alterar el equilibrio monetario, en lo que tiene que ver con trades, block trades o grandes bloques de trading para no generar excesiva volatilidad en el tipo de cambio. Entonces se están cumpliendo con todos los objetivos. ¿Y cómo no se va a fortalecer el peso? Y este es un tuit que justamente estaba haciendo ayer en relación a lo importante que es sanear la hoja de balance del Banco Central, que esto es importante porque esto afecta el bolsillo del consumidor y la pobreza. Tener un balance del Banco Central detonado, como el que recibimos en diciembre 2023, donde si hacías la cuenta entre los pesos que debía el Banco Central y las reservas que tenía, eso te daba una relación de cobertura de 1.500 pesos. Cuando el dólar oficial, ¿cuánto valía? 360. Fíjate la magnitud del desequilibrio monetario. 340% de brecha entre el dólar de cobertura del balance del Banco Central, los pesos que debe en base monetaria y pasivos remunerados contra sus reservas, y lo que era el dólar oficial. Claro. Hoy esa relación de cobertura, ¿sabes en dónde está? No. Está en zona de 1.000, igual que lo que vale el dólar en el mercado
libre de cambios. Claro. ¿Cómo no se va a fortalecer el peso si tenés tremenda mejora de la hoja de balance del Banco Central, mientras el Tesoro tiene superávit fiscal y se está desendeudando rápidamente, con una relación deuda-producto que bajó de 100% en diciembre 23 a 39,5% en marzo 25? Claro, Eso te clarísimo. dice que, y las empresas, uno puede cuestionar, bueno, el déficit de cuenta corriente. Eso está manifestando que hoy tenemos al sector privado que puede colocar deuda a tasas sostenibles, el sector privado, y financiar un proceso de inversión en maquinarias y equipos. Y este es el patrón de ese déficit de cuenta corriente que tenemos. Bien, tiene una pregunta No, Willy Cohen, con Federico. superávit fiscal y flotación cambiaria, sí. Sí. Hola Federico, Willy Coan, un abrazo. Me ¿Cómo está, gustaría Willy, querido? ¿Todo bien? si podés dar un poco más de precisiones de lo que apareció como una novedad la semana pasada, que es que el Tesoro finalmente intervino en el mercado para, digamos, comprar dólares, creo que fueron 200 millones. Vos hablaste recién de esta idea Sí. del block trade. La pregunta es, digamos, si hay algún patrón de ahora en adelante o digamos, alguna fórmula respecto de cómo va a Ok. operar el Tesoro en el mercado de cambios y si va a seguir finalmente semanalmente, diariamente. ¿Cómo ves esa cuestión? No, no hay ningún patrón, ninguna fórmula y ninguna meta. Tampoco es una sorpresa. El ministro lo ha explicado que era una de las herramientas que podía surgir eventualmente y que tiene que ver con esto que explicamos siempre. Porque muchos salieron a decir por qué el Banco Central no compra dólares y acumula reservas en el debut del nuevo régimen monetario cambiario. Bueno, nosotros explicamos que si tenés un régimen de flotación entre bandas, y luego de la recapitalización del Banco Central con dólares de reservas de libre disponibilidad, querés que el sistema se vaya asentando, que las expectativas se vayan anclando. Entonces no querés ensuciar el régimen de flotación entre bandas, entre el piso de 1.000 y el techo de 1.400. Porque si el Banco Central se pusiera a comprar adentro de esa banda contra inyección de pesos, primero estaría alterando el equilibrio monetario. Adentro de la banda no hay emisión monetaria, en primer lugar, y segundo, solo hay emisión monetaria cuando se va al piso de la banda y ahí sí el Banco Central compra contra inyección de pesos y remonetiza la economía. Y por otro lado, si el Banco Central se pone a comprar, podría distorsionar, la señal de precios y las expectativas del régimen cambiario. Y no queremos ensuciar lo que tiene que ver con las expectativas en el mercado de cambio. Ahora, sí dijimos que el Tesoro, eventualmente, con pesos que acumuló, el Tesoro tiene muchas reservas en pesos, producto del superávit fiscal y las colocaciones netas que hizo en el mercado, puede eventualmente usar esos pesos, con lo cual no es inyección de nuevos pesos, y eventualmente comprar adentro de la banda grandes volúmenes, cuando empresas, por ejemplo, hay muchas empresas que colocan deuda en dólares para financiar inversión, y entonces cuando eso es un volumen grande y puede generar una volatilidad excesiva en el mercado de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que por esa venta de dólares que hace la empresa, el dólar se vaya rápidamente al piso de la banda y después vuelva a subir, y no queremos que haya ese ruido adentro de la banda. Nuestro objetivo es que flote libremente. Bueno, el Tesoro, como tiene reservas en pesos producto del superávit fiscal y las colocaciones netas que hizo el Tesoro, puede usar parte de esa caja, de esas reservas en pesos, y comprar directamente los dólares a esas empresas que colocaron deuda y tienen que vender esos dólares para financiar capital de trabajo o proyectos de inversión. Y esa es una herramienta adicional por la cual se pueden acumular reservas sin distorsionar el equilibrio monetario adentro de la banda, porque no hay emisión monetaria dentro de la banda para seguir bajando la inflación, y sin distorsionar la señal de precios en el mercado de cambios. Pero no hay Clarísimo. ninguna meta Sí. y ninguna, digamos, meta, ni es que tiene un sendero predefinido. Clarísimo. Federico, ha sido muy amable por estos 20 minutos casi de nota. Gracias. Nos reencontramos pronto.
Por favor, un placer, Nacho, y saludo a todo el equipo y a disposición. Si bancás a Javier Milei, suscríbete, dale like y compartí.